El tic-tac del reloj en el consultorio de la doctora Mason sonaba extrañamente fuerte esa tarde de martes. Yo estaba sentada ahí, con las manos temblando mientras sostenía el diario que ella me había dado hace 3 sesiones. Ahí dentro estaban los oscuros secretos que había cargado durante 16 años. Tómate tu tiempo, Sofía, dijo la doctora Mason con voz suave, mirándome con una paciencia que sentía que no merecía. Al menos eso era lo que mis padres siempre decían, respondí. Que no merecía amabilidad. Abrí el diario en una página doblada y comencé a leer en un susurro. 15 de octubre. Papá tiró mis medicinas otra vez. Dijo que fingía mitad solo para llamar la atención. Mamá miró y se rió. No pude concentrarme en clase. Reprobé mi examen de historia. Me encerraron en el sótano por 4 horas como castigo. El bolígrafo de la doctora Mason se detuvo. Pude sentir su tensión, pero seguí leyendo. 18 de octubre. Descubrí que mamá ha estado cobrando los cheques que la abuela me enviaba para mi fondo universitario. Cuando la enfrenté, me abofeteó y me dijo que era una desagradecida. Papá amenazó con mandarme a una escuela militar si decía algo. Mi voz se quebró, pero me obligué a continuar. Esa era mi 3ª sesión con la doctora Mason, y la primera vez que encontraba el valor para compartir mi diario. La consejera escolar había organizado las sesiones después de notar mis bajas calificaciones y mi comportamiento preocupante. Mis padres solo aceptaron porque se veía bien ante sus amigos del club social. Tener una hija en terapia los hacía parecer padres progresistas. 20 de octubre. Las cosas empeoran. Mamá vendió mi laptop, la que compré con lo que gané dando tutorías. Dijo que no merecía cosas bonitas. Cuando lloré, papá me hizo arrodillarme sobre granos de arroz en la esquina mientras ellos cenaban. Invitaron a sus amigos y les dijeron que me estaban castigando por robar. Todos se rieron. La doctora Mason dejó su libreta a un lado. Sofía, ¿desde cuándo pasa esto? Miré mis tenis gastados. Los únicos zapatos que tenía. Desde que tengo memoria. Pero empeoró después de que murió mi abuela el año pasado. Ella era la única que me protegía, que me quería, que me veía. ¿Se lo has dicho a alguien más? Solté una risa amarga. Ellos se aseguraron de que no lo hiciera. ¿Quién le creería a una mocosa inútil como tú? Esa es su frase favorita. Y tienen razón. Son médicos respetados en la comunidad. Mamá organiza eventos de caridad. Papá está en la junta del hospital. Yo solo soy su hija fracasada, la que ni siquiera puede sacar puros 10. No eres un fracaso, Sofía, dijo la doctora Mason con firmeza. Y yo te creo. Esas 3 palabras me golpearon como una fuerza física. Te creo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho eso? Ayer, seguí, con la voz más firme. Descubrí que han estado falsificando mi firma en documentos. Están vendiendo la casa que la abuela me dejó en su testamento. Dijeron que si decía algo, le dirían a todos que tengo problemas mentales y me internarían. El rostro de la doctora Mason seguía profesional, pero vi algo brillar en sus ojos. Sofía, lo que has descrito no es solo abuso. Es comportamiento criminal, fraude financiero, negligencia médica, abuso físico y emocional. Por favor, la interrumpí, sintiendo el pánico subir. No puede decirle a nadie. Ellos sabrán que fui yo. Ellos. ¿Ellos qué? Preguntó suavemente. ¿De qué tienes miedo que hagan? Me abracé, recordando la lección de gratitud de la semana pasada que me dejó moretones ocultos bajo las mangas largas. Siempre saben cuándo he hablado. Siempre. Y entonces, un golpe en la puerta del consultorio me hizo brincar. La asistente de la doctora asomó la cabeza. Ya llegaron. Mi corazón se detuvo. ¿Quién es? La doctora Mason se inclinó hacia mí. Sofía, necesito que escuches con atención. Después de nuestra primera sesión, cuando mencionaste que tus padres te negaban tu medicación, tuve la obligación legal de reportarlo. Lo que has contado hoy confirma mis sospechas. Servicios de Protección Infantil está aquí, junto con la policía. El cuarto empezó a girar. No entiende. Ellos van a decir que miento. Siempre lo hacen. Nadie me cree. Yo te creo, repitió la doctora Mason con firmeza. Y esta vez tenemos pruebas. Tu diario,
Tus registros médicos que muestran interrupciones en la medicación, los documentos financieros que mencionaste, los moretones que sé que estás ocultando bajo esas mangas. Abracé mis brazos con fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? He hecho esto por 15 años, Sofía. Sé reconocer las señales. Y he pasado las últimas 2 semanas construyendo un caso para protegerte. Tus padres no podrán lastimarte más. Como si fuera una señal, escuché las voces familiares en la sala de espera. Mis padres, con sus dulces voces falsas de siempre. Venimos por nuestra hija. La doctora Mason debería estarnos esperando. Pero por primera vez en mi vida, sus voces no me paralizaron de miedo. Porque esta vez, no estaba sola. Esta vez, alguien me había creído antes de que yo misma pudiera contar toda la verdad. La doctora Mason se puso de pie, con una postura protectora. ¿Estás lista? Me preguntó. Miré mi diario, pensando en mi abuela, en todas las noches que lloré en silencio en mi habitación. Pensando en la niña que fui, esa que merecía algo mucho mejor. Sí, susurré, poniéndome de pie. Estoy lista. Mis padres no tenían idea de que su reinado de terror estaba a punto de terminar. Y esta vez, alguien ya me había creído. La siguiente hora se desarrolló como una escena de otra vida. Observé desde la ventana del consultorio de la doctora Mason como 2 policías se acercaban a mis padres en la sala de espera. El rostro perfectamente compuesto de mi madre se desmoronó cuando empezaron a leerle sus derechos. La sonrisa confiada de papá desapareció cuando la trabajadora de servicios infantiles le mostró los documentos que probaban años de abuso. Esto es ridículo, se escuchó la voz de mamá a través de las paredes. Somos miembros respetados de esta comunidad. ¿Sabe con quién está hablando? Sí, señora Anderson, respondió fríamente la oficial. Sabemos exactamente quiénes son, y quiénes han estado fingiendo ser. Una trabajadora social, la señorita Torres, se sentó conmigo en el consultorio de la doctora, explicándome lo que pasaría después. Tenemos suficiente evidencia para una remoción de emergencia, dijo con voz suave. No tendrás que volver a casa con ellos hoy, ni nunca más, si eso es lo que quieres. ¿Pero a dónde voy a ir? Pregunté, con la voz pequeña y asustada. La hermana de tu abuela, tu tía abuela Elizabeth, ya aceptó tener tu custodia temporal. Ha estado intentando contactarte por meses. Mi corazón dio un salto. Tía Liz. Mamá siempre dijo que estaba muerta. Como todos los de la familia de la abuela. Está viva, confirmó la señorita Torres con tristeza en los ojos. Tus padres han estado interceptando sus cartas y llamadas. Se preocupó cuando no pudo localizarte después de la muerte de tu abuela, especialmente por la casa que te dejó. La casa. Mi refugio durante las breves visitas que la abuela me permitía antes de enfermar. El único lugar donde me sentía a salvo. Ellos intentaron venderla, dije. Intentaron, me corrigió la trabajadora, pero no pudieron. El testamento de tu abuela fue muy específico. La casa te pertenece a través de un fideicomiso, y ellos no pueden tocarla. Elizabeth es la tutora legal. Un alboroto afuera llamó nuestra atención. Papá discutía a gritos con los oficiales. Los está manipulando. Vociferó. Siempre ha sido una niña problemática. Pregúntenle a cualquiera. La doctora Mason salió al pasillo. Sí pregunté, doctor Anderson, dijo con firmeza. Le pregunté a sus maestros, que notaron señales de negligencia. A sus médicos anteriores, que reportaron lagunas sospechosas en su tratamiento. Incluso hablé con sus colegas del hospital, que presenciaron sus charlas disciplinarias con su hija en el estacionamiento. Los falsos sollozos de mamá resonaron por todo el edificio. Solo queríamos lo mejor para ella. Todo lo que hicimos fue por su bien. ¿Hacerla arrodillarse sobre arroz era por su bien? La voz de la doctora Mason era puro acero. ¿Vender sus pertenencias? ¿Robar su herencia? ¿Falsificar su firma? No tienen pruebas, gruñó papá. En realidad, sí, intervino una nueva voz. Un detective, su placa decía Warner. Tenemos bastante evidencia, incluyendo imágenes de la cámara de seguridad de su vecino donde se le ve encerrando a su hija fuera de casa bajo la lluvia, a medianoche, la semana pasada. Escuché la respiración entrecortada de mamá. No sabían de esas cámaras. La señorita Torres tocó mi brazo con delicadeza. Sofía,
Podemos salir por la puerta trasera. No tienes que verlos. Pero algo dentro de mí había cambiado. Escucharlos mentir, manipular, intentar controlar la historia, despertó algo nuevo. No miedo, sino rabia. No, dije, poniéndome de pie. Quiero que me vean irme. La doctora. Mason sonrió con orgullo. ¿Estás segura? Asentí, apretando mi diario, mi evidencia, mi verdad, contra el pecho. Caminar hacia esa sala de espera fue lo más difícil que he hecho en mi vida. El rímel de mamá estaba corrido por sus lágrimas falsas. El rostro de papá estaba rojo de ira. Ambos se quedaron helados al verme. Sofía, dijo mamá dulcemente. Cariño, diles que todo esto es un malentendido. Diles cuánto te amamos. Miré sus manos perfectamente cuidadas, las mismas que me habían abofeteado tantas veces, y el reloj caro de papá, comprado con el dinero robado de mi fondo universitario. Ya les dije la verdad, respondí con voz firme. Y esta vez, alguien me creyó. Ingrata, empezó papá, dando un paso al frente, pero los oficiales lo detuvieron. Adiós, dije simplemente, dándoles la espalda. La señorita Torres me condujo hasta su coche, explicando que la tía Liz ya venía de Oregón. Nos quedaríamos en una casa segura hasta que llegara. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo metían a mis padres en patrullas separadas. Mamá seguía llorando dramáticamente. Papá exigía hacer su llamada telefónica. ¿Estás bien?, preguntó suavemente la señorita Torres. Vi cómo la prisión de mi infancia desaparecía al doblar la esquina. El peso de 16 años de abuso se aligeró un poco sobre mis hombros. No, respondí con honestidad. Pero creo que lo estaré. Ella sonrió. Tu tía Elizabeth suena mucho a tu abuela. Ha estado luchando por encontrarte durante meses. Nunca dejó de creer que algo andaba mal. Abrí mi diario, mirando las páginas llenas de dolor que ahora se habían convertido en mi llave a la libertad. Nunca pensé que alguien me creería por encima de ellos. Pero eso es lo que hacen los abusadores, convencerte de que nadie lo hará. Torres dijo que los abusadores te aíslan, que te hacen dudar de ti misma. Pero ya no tienen el control. Ahora lo tienes tú. Mientras conducíamos hacia mi nuevo futuro, sentí algo desconocido florecer en mi pecho. Me tomó un momento reconocerlo. Esperanza. Un año después, estaba de pie en el jardín de la abuela. Mi jardín ahora, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo de Oregón en tonos de rosa y dorado. Las rosas que ella había plantado estaban floreciendo, su aroma se mezclaba con la brisa salada del mar que subía desde la costa. El juicio había terminado hacía 3 meses. Mi diario, junto con la montaña de pruebas que la doctora Mason y los investigadores habían reunido, no dejó espacio para las mentiras cuidadosamente construidas de mis padres. Fueron sentenciados a 8 años cada uno, no solo por el abuso, sino también por el fraude financiero y la negligencia médica. «El té está listo, cariño», llamó la tía Liz desde el porche. Era tan diferente a mamá, suave donde ella era dura, cálida donde mamá era fría. Usaba ropa cómoda de jardinería en lugar de trajes de diseñador, y su risa era real, no ensayada para impresionar a los demás. Me uní a ella en el columpio del porche, aceptando una taza de té de manzanilla. Mi terapeuta, una nueva, elegida por mí esta vez, decía que los pequeños consuelos eran importantes para sanar. Hace un año, no habría creído que merecía siquiera este simple placer. Llegó una carta de la fundación hoy, dijo tía Liz, tratando de sonar casual. Ambas sabíamos lo que significaba. La Fundación para la Defensa de la Juventud me había contactado hacía 6 meses, pidiéndome que compartiera mi historia. Al principio me negué, aún luchando con la vergüenza y el miedo. Pero luego recibí una carta de otra adolescente que había sido salvada porque una maestra reconoció las señales de abuso que describí en mi testimonio. Lo haré, dije, sorprendida de escuchar mis propias palabras. Hablaré en su conferencia. Tía Liz me apretó la mano. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Recibí otra carta de mamá ayer, dije en voz baja. No la abrí. El doctor Patterson dice que no tengo que leerla si no estoy lista. Tomé un sorbo de té. Tal vez nunca lo esté. Y está bien. Sí, lo está, respondió tía Liz. Ahora tú pones los límites. Mi celular vibró. Era un mensaje de la doctora Mason, quien todavía se mantenía en contacto conmigo. Pensando en ti.
Ya llegaron los materiales de la conferencia. Cuando estés lista para contar tu historia, estaré ahí para apoyarte. Estoy muy orgullosa de lo lejos que has llegado. Sonreí, recordando a aquella chica aterrorizada en su oficina un año atrás. Apenas la reconocía ahora. Los cambios no eran solo internos. Estaba más fuerte, más sana. Mita estaba controlado con medicación constante. Mis calificaciones habían mejorado lo suficiente para ganar una beca en la Universidad Estatal, donde planeaba estudiar psicología el próximo otoño. Llamó la señorita Torres, dijo tía Liz. El grupo de apoyo que sugeriste empezará el próximo mes. Quieren que ayudes a diseñar el programa. El grupo de apoyo había sido mi idea, un espacio seguro para adolescentes con padres respetables como los míos, cuyo abuso se escondía detrás del estatus social y la reputación. Un lugar donde serían creídos. ¿Te conté que Jennifer por fin se fue de la casa de sus padres? Le dije, refiriéndome a una chica que conocí en las primeras reuniones del grupo. Le enseñó los moretones a su maestra. Dijo que si yo pude hablar, ella también podía. Tía Liz se limpió una lágrima. Estás cambiando vidas, Sofía. Ellos salvaron la mía primero, respondí, pensando en la doctora Mason, en la señorita Torres y en todos los que me creyeron cuando más lo necesitaba. El sol casi se había puesto, convirtiendo el jardín en un santuario suave de penumbra. A lo lejos se oía el mar, constante, poderoso, libre, como yo empezaba a hacerlo. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Jennifer. Lo hice. Finalmente conté toda la verdad. La policía me creyó. Estoy a salvo ahora. Gracias por mostrarme que era posible. Le mostré el mensaje a tía Liz, quien me abrazó con ternura, de esos abrazos que no piden nada a cambio. ¿Sabes lo que solía decir tu abuela? Murmuró. La verdad es como esas rosas del jardín. A veces tiene espinas, a veces parece demasiado frágil para sobrevivir, pero con el cuidado y el valor necesarios para florecer, se convierte en algo hermoso. Miré el jardín, la casa que ahora era mi verdadero hogar, la vida que estaba construyendo con las cenizas de la que mis padres intentaron destruir. La próxima semana, dije, cuando hable en la conferencia, voy a decirles que las palabras más poderosas del mundo son, te creo. Porque a veces, eso es todo lo que alguien necesita escuchar para encontrar su fuerza. Tía Liz sonrió, me pasó una galleta, del tipo que nunca me dejaron comer, y juntas vimos cómo las estrellas aparecían en el cielo oscuro. Cada una parecía susurrar lo que ahora sabía que era verdad. Fui creída. Estaba a salvo. Era libre. Y en algún lugar, otro niño reunía el valor para contar su verdad. Y cuando lo hiciera, yo estaría ahí para decir esas palabras mágicas. Te creo.